Dios les bendiga. Hoy quiero compartir la palabra de Dios en Mateo 16, 24 al 28. Vaya preparando su Biblia. Y el tema de hoy lo titulo Todo por tu vida. Y pues en base a este tema surge una pregunta. Y esta pregunta es, ¿darías tú todo lo que tienes por tu vida? Y, por ejemplo, otra pregunta, ¿morirías en un incendio por rescatar el tesoro material que juntaste toda tu vida? ¿Qué es más importante? ¿Tu vida? ¿Tus ahorros? ¿Qué es más importante para ti? Estas preguntas las podemos nosotros ver o ver la respuesta ahí en Mateo 16. Vaya conmigo ahí en Mateo 16, 24. Dice la palabra del Señor así de esta manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, aquí vemos nosotros esta palabra que el mismo Señor Jesucristo es quien está hablando aquí en este pasaje en Mateo 16. El mundo entero está atrapado en el afán de tener más y más cada día, pero no se detienen las personas para pensar en estas palabras que el Señor Jesús menciona aquí. Por ejemplo, ahí en el versículo 26 están las preguntas retóricas que el Señor Jesús pues nos hace a través de este pasaje, y dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esas son las preguntas importantes que el mismo Señor Jesús nos está haciendo a nosotros, para que nosotros recapacitemos en qué haríamos nosotros, ¿verdad? Si tenemos ganado todo el mundo, pero nuestra alma está perdida. ¿O qué recompensa vamos a pagar nosotros por nuestra alma? Estas dos preguntas son preguntas las más importantes para cada persona. Tal vez ahorita muchas personas no lo valoran, no lo toman en cuenta, pero estas preguntas van a ser muy importantes cuando estemos en la presencia de Dios, ya cuando se terminó absolutamente todo para nosotros aquí en la tierra o en el mundo. Estas preguntas son para todas las personas, no importa sean ricos, sean pobres, grandes, pequeños, hombres, mujeres, de cualquier raza que seamos, no importa quiénes fuimos o quiénes somos, todos vamos a ser juzgados por el gran juez, por el Señor Dios Todopoderoso. Pero vamos a ver también en Lucas capítulo 12, versículo 16. Ahí vemos en este evangelio
donde el Señor Jesucristo menciona una parábola donde un hombre había ganado mucho, adquirió mucha riqueza, pero no le serviría de nada esa riqueza porque iba a pasar a la presencia del Todopoderoso para ser juzgado. Y eso es lo que menciona el Señor Jesucristo en Lucas 12, 16 en adelante. Vaya conmigo ahí en Lucas 12. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, note usted, pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, note usted que este hombre, según el Señor Jesús, se decía dentro de sí: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, dice ahí en el 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Aquí vemos nosotros en este ejemplo muy claro, donde podemos entender el enfoque de las preguntas que hizo el Señor Jesús en Mateo 16, 26. Aquí está hablando en el momento que la persona va a pasar a la presencia de Dios para ser juzgado. Este hombre había adquirido muchas riquezas, tesoros, iba a ampliar sus graneros para guardar todo el fruto de su riqueza, y estaba hablándose a sí mismo: alma mía, pues gózate, bebe, disfruta de todo, porque tienes para muchos años. Cristo Jesús dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma, ¿y de quién va a ser todo lo que has hecho? En otras palabras, este hombre no se percataba que ya iba a pasar a un juicio, al juicio final. De nada le serviría todo lo que él había ganado. Entonces vemos nosotros aquí que también el Señor, ¿verdad?, nos está hablando a nosotros, que no debemos hacer tesoros aquí en la tierra, porque no nos van a servir en el cielo. El hacer tesoro en el cielo es lo más importante. No quiero decir que no es importante trabajar, que no es importante tener aquí en la tierra el sustento para nuestra vida o nuestra familia, nuestra casa. No. Por ejemplo, si nosotros vemos en Segunda de Tesalonicenses, Dios habla a través de Pablo, ahí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 13, que es importante trabajar. Sí, es importante. De lo contrario, no comemos si no trabajamos. Dice, lo voy a leer. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos, dice Pablo a la iglesia. Ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada.
sino entremetiéndose en lo ajeno. Note usted que el que está de ocioso anda de chismoso, entremetido en lo que no debe meterse. Por lo tanto, es importante trabajar, y la palabra de Dios dice que el que no trabaje, pues que no coma. El versículo 12 dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Note usted, Pablo lo dice, que exhorta en el nombre de Cristo Jesús, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que es muy importante trabajar si es necesario. No es bueno dejar de trabajar. Pero, bueno, regresando al tema, vemos nosotros que trabajar de más sin ocuparse de buscar a Dios, de tener una relación con Dios, ahí es donde se encuentra el problema. Es necesario trabajar para subsistir, para comer, para vestir, para el sostén de la casa, para el sostén de la familia, pero tampoco es pecado tener mayores ganancias. Por ejemplo, tener una empresa con mayores ingresos, ¿no? Eso no es pecado. Tampoco es pecado tener una tierra grande, un rancho, producir en la agricultura, tener ganado. No es pecado tampoco eso. No quiero que lo malinterpreten. Pero puede ser una desviación, algo que nos desvíe, nos aparte del propósito, del plan de Dios en nuestra vida, si nosotros no ponemos atención en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Usted puede ser un emprendedor de bienes y raíces, un gran negociante comprando terrenos, vendiéndolos. Puede tener un taller, carpintería, mecánica, costura, etcétera. Puede ser un emprendedor. Por ejemplo, vimos anteriormente la mujer virtuosa, que era una mujer emprendedora, según en Proverbios 31. Eso no tiene nada de malo. Es necesario trabajar, es necesario tener el sostén de la familia, de la casa. El problema es dedicarle todo el tiempo a el trabajo, a la empresa, a enriquecerse y ser pobre en la relación con Dios. Si usted vuelve a leer ahí el Evangelio, donde nosotros estábamos leyendo en estas palabras del Señor Jesús, ahí habla de ser pobre con Dios o su relación con Dios. En Lucas 12 vemos que Jesús dice que el hombre que había ganado mucho y quería derribar sus graneros, ahí vemos nosotros que este hombre era un necio porque no estaba poniendo atención a su relación con Dios. Las personas piensan que las riquezas en la tierra son las que les dan el verdadero valor. Lo que tienes, eso es quien eres. Tal vez en el mundo, ese es el valor, pero con Dios, las riquezas en el mundo, eso no tiene valor en el cielo. Pero delante de Dios, el valor del alma es diferente. Marcos 8, 36 y 37, podemos ver ahí la pregunta del Señor Jesús. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice Cristo Jesús. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
¿Qué va a pagar el hombre para ganar su alma? ¿De qué le sirve si gana muchos amigos? En otras palabras, esto es lo que dice el Señor Jesús ahí en el versículo 36. ¿De qué le sirve si gana muchos amigos? Porque usted tiene todas esas riquezas. ¿De qué le sirve si usted le hace una carne asada cada fin de semana a todos sus amigos, a todos sus familiares? ¿De qué le sirve que ellos están ahí rodeándolo todos los días? Pero cuando llegue a la presencia de Dios, ellos no van a poder hacer absolutamente nada para que entre al cielo. Si usted le da grandes regalos a todos esos amigos, ¿de qué le sirve tenerlos ahí? Pero cuando usted llegue a la presencia de Dios, ellos no van a poder salvarlo del castigo eterno. De nada le sirve. Esa es la pregunta. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué significa perder el alma? ¿Qué es eso? Que usted no puede entrar al cielo. Eso es lo que significa perder el alma. Que la persona no puede entrar al cielo. Que usted o aquella persona va a sufrir el castigo eterno fuera de la presencia de Dios. No va a gozar del reino de los cielos, ni de estar en la presencia del Todopoderoso, nuestro Creador. Fíjese nada más lo que significa perder el alma es estar destituido o echado fuera de la presencia de Dios. En Romanos 3:23 vemos nosotros que por causa del pecado estamos destituidos. La palabra destituidos es echados fuera. Eso es, destituido, echado fuera. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria o la presencia de Dios. Eso es lo que significa perder el alma, ser echado fuera de la presencia de Dios. Y simplemente no buscar a Dios aquí mientras estamos en vida, eso es un pecado grave. Es no entrar en la presencia de Dios. No nos interesa, no quiero nada de Dios. Por lo tanto, si aquí yo no me intereso de buscar la presencia de Dios, ¿cómo voy a entrar en la eternidad en la presencia de Dios? Es algo que nosotros debemos pensar detenidamente. Asimismo, vemos nosotros que el perder el alma es entrar en un juicio final. Vamos a ser juzgados y en ese juicio es donde las personas van a ser echados fuera de la presencia de Dios. Y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Note usted, no importa quiénes seamos nosotros, grandes y pequeños, ricos y pobres, hombres, mujeres, no importa, de cualquier raza. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Note usted que hay libros en el cielo. Libros donde está escrito todo lo que hizo cada persona. Hay un libro para usted, hay un libro para mí. Mi libro, ahí está escrito todo lo que yo hice en obediencia a Dios, pero también todo lo que hice en desobediencia a Dios, donde yo no quise hacer nada de lo que Dios
me mandó, e igualmente para usted. Son abiertos esos libros al entrar a la presencia de Dios. Y dice, y otro libro, aparte de esos libros, hay otro libro que fue abierto o va a ser abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí, en ese libro de la vida, es donde están escritos los nombres de los que han creído en Cristo Jesús. Los que no han creído en Cristo Jesús no están escritos en el libro de la vida. Así que se va a abrir el libro de la vida y se va a buscar el nombre de usted, el nombre mío. Y yo doy gracias a Dios porque le he pedido perdón al Señor Jesús por mis pecados y le he pedido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque he confesado su nombre en mi corazón. Al final le voy a mostrar eso. De esa manera el Señor Jesús escribe el nombre de usted, el nombre mío, y van a buscar el nombre de usted, el nombre mío en ese libro de la vida, y va a decir, Omar Chavarría, aquí está tu nombre, porque tu Señor y Salvador Jesucristo te escribió tu nombre en este libro de la vida. Y dice que el libro de la vida fue abierto y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que todo lo que hayamos hecho, ahí va a estar escrito en esos libros. Y dice en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí vemos nosotros que el que no esté inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. En el momento que la persona entra en un juicio y no está escrito en el libro de la vida, va a decir tu nombre no está en este libro de la vida. Tú no creíste en Cristo Jesús, el autor de la vida. Tú no creíste en el Salvador de la vida. No está tu nombre en este libro, así que apártate de mí. Y eso lo podemos ver también en los evangelios, donde el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nosotros nunca quisimos nada de Dios, nada de Cristo Jesús aquí mientras estábamos vivos. Así que es muy importante entender lo que significa que el hombre perderá su alma. ¿Qué va a dar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Eso es lo que significa perder el alma, que cuando llegue a la presencia de Dios para ser juzgado, su alma va a ser lanzada al castigo eterno. Y dice ahí mismo en Apocalipsis 20:14 que esa es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Que cuando muere el físico, el alma, el espíritu están activos, están vivos. Y eso lo hablé anteriormente en cuanto a la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó cuando Cristo estaba en el sábado o en el día de reposo? Cuando entre la muerte y la resurrección, en ese día, ¿qué sucedió? El Señor Jesús estaba activo. Los espíritus, el alma están activos. El cuerpo muere, pero el alma, el espíritu está activo. Así que ahí vemos nosotros que esa es la muerte segunda. El cuerpo muere, pero el alma, el espíritu está siendo castigado. Eso es la muerte segunda, según Apocalipsis 20:14. No es que deje de existir como algunos lo enseñan, no, sino que será separado de la presencia de Dios. Por eso se le nombra la muerte segunda. Así como se separa el alma y el espíritu del cuerpo, hay una separación, pero la muerte segunda es que el alma y el espíritu son separados de la presencia de Dios. Por eso se le nombra la muerte segunda. Ahora, en Apocalipsis 14:11, fíjese nada más lo que dice ahí, el castigo eterno.
Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es en la eternidad, los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí está hablando de los que en la gran tribulación se dejen poner la marca de la bestia, pero por lo tanto es exactamente lo mismo que sucederá según Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, y ahí el humo de su tormento estará por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo ni de día ni de noche, para todos los que no son inscritos o no están inscritos en el libro de la vida. Así que tome en cuenta, eso es lo que quiere decir Cristo Jesús, o lo que está diciendo, que si el hombre perdiere su alma. A eso se refiere, a ese juicio final. Hay muchos otros pasajes que el mismo Señor Jesucristo habló en cuanto al infierno, en cuanto al lugar de tormento, que verdaderamente es real, aun cuando muchas personas presentan una doctrina contraria a la existencia del infierno. No quieren creer, pero eso es una mentira del diablo. Al diablo le conviene que usted no crea que el infierno existe. ¿Por qué? Porque usted no tiene que hacer absolutamente nada para llegar al infierno, solamente no creer y es suficiente, va derechito al infierno. Pero sí tiene que hacer algo para no llegar, para no caer en el infierno. Y lo que tiene que hacer es creer lo que Dios dice en su palabra, creer en el Salvador. ¿Por qué Cristo Jesús es Salvador? Si verdaderamente no hubiera condenación, no necesitáramos tampoco un Salvador. ¿Para qué necesitaríamos nosotros un Salvador si no hubiera una condenación? Por lo tanto, si existe el Salvador, es que hay una condenación de la cual Él nos está salvando. Y ponga atención, analice esa palabra, porque Él es el Señor y Él es el Salvador del mundo. Pero ya le toca a usted creer o rechazar. Me toca a mí creer o rechazar. En segundo lugar, el Señor Jesús ya dio todo por la vida de usted, por la vida mía. Y eso es el título, todo por tu vida. Cristo Jesús dice que daría el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué daría? ¿Daría todo usted por su vida? Yo mejor dejo que se queme aquello que yo ahorré o junté en toda mi vida, pero yo mejor me quedo fuera del fuego. Esa fue una de las preguntas al principio. Yo no me voy a meter en medio del fuego por rescatar aquellos $2 millones. No me voy a meter ahí al fuego. Mejor que se queme el dinero, pero yo me quedo a salvo. ¿Y por qué di ese ejemplo del incendio? Porque el incendio viene siendo el mismo infierno en el cual se va a estar quemando el alma de aquellos que amaron más las riquezas en lugar de amar más una relación con Dios, una relación con Cristo Jesús. Así que el Señor Jesús ya dio todo por la vida de usted, para rescatarlo de ese mismo fuego, de ese mismo infierno en el cual su alma, su vida, prácticamente se estaba quemando sin darse cuenta, en el cual mi alma, mi espíritu, mi vida ya estaba en el mismo infierno, y de ahí Cristo Jesús me ha sacado a mí también y a todos los que hemos creído en Él. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa?
Déjeme decirle que el Señor Jesús ya pagó la recompensa por mi rescate. Ya pagó la recompensa por el rescate de usted. En Mateo 20:28 dice esto: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Fíjese nada más lo que continúa diciendo aquí: y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, y en esos muchos me encuentro yo, se encuentra usted. Gracias, Señor, porque diste tu vida en rescate por mí. Debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos con el Señor. El Señor Jesús pagó con su vida y su sangre para que nosotros vivamos. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice así: porque habéis sido comprados por precio. Note usted, el Señor Jesús ya pagó el precio y Él me compró mi salvación, compró mi libertad. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad. Note usted, debemos ser agradecidos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo ya no me pertenezco a mí, sino que ahora le pertenezco a Dios, y tengo que ser agradecido con Dios, porque Él me compró, pagó el precio de mi rescate, pagó el precio para que yo viva. Él murió en la cruz para que yo viva, para que usted viva. Él pagó. En Primera de Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él es justo, pero Él murió por mí, que yo no soy justo, soy injusto. Murió por usted, que también es pecador y es injusto, y Cristo Jesús es justo, es santo. Y dice aquí: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Note usted que Él pagó con su sangre, con su vida, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí vemos nosotros que Cristo Jesús murió, pagó el precio, pagó todo por nosotros, para darnos vida y para llevarnos a Dios. Importante que si Él nos lleva al Padre, nuestra alma no está perdida. Al contrario, nos rescató, nos salvó. Rescatar es que se metió Él en las mismas llamas de fuego y nos sacó. Como un bombero que está al incendio y va y apaga el incendio o se mete en las llamas para rescatar a las personas que están dentro del incendio. Cristo Jesús rescata a los mismos bomberos, rescata a todas las personas, no importa sean ricos, sean pobres, sean pequeños, sean grandes, sea hombre, sea mujer, sea de una raza o de otra. A todos nos ama por igual el Señor Jesús, ya todos nos rescata. De esta manera, Cristo muere y nos reconcilia con Dios, el Padre Celestial. En Romanos capítulo 5, versículo 8, nos muestra ahí que aun cuando nosotros somos pecadores,
Él nos ha amado tanto que murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Recuerde que el pecado nos apartaba del Padre, nos destituía, nos echaba fuera de la presencia de Dios, pero Cristo Jesús viene y quita el pecado de nuestra vida, aquello que nos apartaba de la presencia de Dios, y ahora nos trae limpios, nos trae santificados a la presencia del Padre. Romanos 5, 8 al 11 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, note usted, Dios muestra su amor con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, note usted que la sangre de Cristo Jesús nos justifica o nos santifica o quita los pecados. La sangre de Cristo Jesús nos quita todos los pecados. Dice, por él seremos salvos de la ira. Note usted que Cristo Jesús nos salva de la ira. ¿Qué es la ira? Viene siendo aquel juicio en el cual nosotros merecemos ir por causa de nuestro pecado. Pero como Él quita nuestro pecado con su sangre, entonces ya nos salva de la ira o del juicio que merecemos por ser pecadores. Dice en el versículo 10, porque si siendo enemigos, note usted, al tener pecado en nuestra vida, nos convertíamos en enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, éramos enemigos porque pecábamos, desobedecíamos a Dios, hacíamos cosas malas contra Dios, pero Cristo Jesús nos reconcilia, nos vuelve a traer a la presencia de Dios por la muerte de su Hijo, dice ahí. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nadie puede acercarlo a usted a Dios más que Cristo Jesús. Ni pastores, ni evangelistas, ni sacerdotes, ni del judaísmo, ni del catolicismo, ni de ninguna religión o secta, nada ni nadie lo puede usted acercar a Dios más que Cristo Jesús. Si así fuese, que un ministro o un sacerdote puede perdonarle a usted sus pecados para que entre al cielo, entonces no era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque aquel hombre es suficiente para darle la vida eterna a quienes se acerquen a él. Pero no es así. Dice la misma palabra del Señor que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro mediador, ningún santo, ídolo, imagen puede ser mediador entre usted y Dios. Nada más Cristo Jesús. Es el único mediador. Así que de esta manera, ¿verdad? Vemos nosotros ahí en Romanos 5, dice, versículo 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Note usted, somos salvos por la vida que Él entregó en la cruz del Calvario y por la vida que Él tomó al tercer día, venciendo la muerte. Por eso somos mucho más reconciliados y mucho más seremos salvos por esa vida.
Dice en el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por medio de él hemos recibido la reconciliación. Nada ni nadie me puede reconciliar con Dios Padre. El pecado me apartaba, Cristo Jesús me ha reconciliado. De esta manera es como usted puede ser salvo y puede ser reconciliado con Dios. Recuerde que el Señor Jesús pagó todo por la vida de usted ahí en la cruz del Calvario. Por eso él mismo dice que dará el hombre si perdiere su alma. No podemos dar absolutamente nada nosotros de nuestra parte. No podemos ser salvos por nuestra propia cuenta. Yo no puedo hacer nada suficiente para ser salvo. Lo único es creer en Cristo Jesús. Acercarme a Cristo Jesús. Eso es todo lo que usted y yo debemos hacer. Creer en Cristo Jesús. Confesarlo. Romanos 10, 8 al 11. Fíjese nada más. Eso es todo lo que usted y yo debemos hacer y todas las personas. Porque Él ya hizo y es suficiente lo que Él hizo. Nosotros solamente debemos creer. Dice en Romanos 10, 8 al 11. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Note usted. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Bien cerquita, aquí en mi boca y aquí en mi corazón. Está en su boca y en su corazón la palabra que usted necesita decir para ser salvo. Note usted, esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca, aquí está cerquita de la boca de nosotros, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Señor, el Dios Todopoderoso, el Salvador. Ahora dice aquí, sigue diciendo, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Note usted. Lo confiesa con la boca y lo cree con el corazón. Y dice al final, será salvo. Muchas personas creen, dicen, yo creo, pero no han confesado con su boca. No es suficiente nada más decir yo creo, sino que tiene que confesar con su boca. Dice ahí en el versículo 10, fíjese nada más porque es necesario hacer las dos cosas. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, aquí lo va a creer para justicia, pero, note usted, la conexión, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, si usted nada más ha creído, pero no ha confesado con su boca, está a medias. Está a medias en lo que debemos hacer. Así que usted debe creer, pero también confesarlo. Dice en el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, no va a ser avergonzado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos confesar y creer con nuestro corazón? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Aquí dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Cristo Jesús. Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, note usted lo que tenemos nosotros que hacer, confesar con nuestra boca porque creemos en Él,
que Él es el Señor y Él es el Salvador, y que Él murió en la cruz por nosotros y que derramó su sangre para lavarnos de toda maldad. Dice que nosotros debemos abrir nuestra puerta, o sea, nuestro corazón, y dejarlo entrar. Dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, en otras palabras, Él quiere que lo invite a entrar. Señor, yo confieso que tú eres mi Salvador, que moriste en la cruz por mí. Ahora yo abro mi corazón y te invito a que entres en mi corazón. Note usted, eso es confesar con su boca, invitarlo, que entre en su corazón, que tome su mente, su alma, su espíritu, sus decisiones, sus emociones. Renuncio a todo pecado, Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque en toda la palabra del Señor nos muestra que debemos despojarnos de todo pecado. Tenemos que confesar: Señor, yo renuncio a todo pecado. Me pongo en tus manos para que tú, Señor, cambies mi vida. Ahora note usted una cosa más que debemos nosotros confesar. Dice en Apocalipsis 1:5, dice así: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Señor, yo creo que tú resucitaste de entre los muertos, venciendo la muerte para darme vida y vida eterna, Señor. Dice: el soberano de los reyes de la tierra. Señor, yo confieso que tú eres el rey de mi vida. Te confieso como el rey que gobierna mi vida. Eso lo debe confesar con su boca. Y dice: al que nos amó. Señor, yo declaro que tú me amaste a mí y recibo tu amor que me diste ahí en la cruz del Calvario. Y dice así, fíjese nada más lo que dice al final, Apocalipsis 1:5. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Señor, yo confieso que tu sangre santa que derramaste en la cruz del Calvario borra todos mis pecados, Señor. Lávame con tu sangre, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, Señor, y te confieso como mi Salvador. Dame la vida eterna. Perdóname, Señor, preséntame delante del Padre, limpio y sin mancha por tu sangre poderosa. En tu nombre, Jesús, te lo ruego. Amén y amén. De esa manera, el Señor rescató el alma de usted. Él dio todo por la vida de usted. ¿Qué daría usted por su alma? Solamente lo único que tiene que hacer es creer en Cristo Jesús, rendirse a Él, entregarse con todo su corazón y hacer su voluntad. Busque a Dios, aliméntese de su palabra, el Señor le guiará en todo lo que resta de su vida hasta la eternidad. El Señor le ama. Comparta esta palabra con su familia, porque lo único que nosotros nos vamos a llevar de aquí es la familia. Y nosotros estaremos en la presencia de Dios, gozando una vida eterna. Dios le bendiga ricamente, el Señor le colme de grandes, grandes bendiciones.